En una nueva emisión de La Rosca tenemos la oportunidad de entrevistar a Vanessa Keifer, precandidata a intendente por la lista 298, todos por Buenos Aires. Vanessa, gracias nuevamente por venir. No, por favor, gracias por la invitación, es un placer. Bueno, bien, lo primero que te quiero preguntar es sensaciones primero del acto, del lanzamiento de la lista. Muy buenas, muy positivas, la verdad es que estamos muy conformes porque la convocatoria fue amplia, fue grande, hubo más de 1000 personas, casi 1300 personas, y la convocatoria fue voluntaria porque todos los que se acercaron por sus propios medios, no pusimos un solo micro. Eso en este momento es muy bueno, creo yo. Nosotros estamos muy conformes, pero es bueno para la política también tener ese tipo, creo yo, de convocatoria y volver a lo que es la historia nuestra, que es que los vecinos se muevan de manera espontánea, o sea, voluntaria, para ir a acompañar, para ir a escuchar. Muchos fueron a escuchar el discurso, a conocer un poco de los candidatos, así que bueno, esa era un poco la propuesta. Bien, la lista, ¿cómo la catalogás? Dijiste en el acto una lista bericense. Es una lista bericense, está identificada por tanto hombres como mujeres que viven en Berisso, que son referentes de distintos ámbitos, que representan distintas fuerzas de la ciudad. Tenemos a Aníbal Fernández en primer lugar, que es un deportista de nivel internacional, un campeón mundial de taekwondo, la verdad una persona muy respetada, con mucha trayectoria. Bettina Estañares, también una referente del deporte femenino, manager de Estudiantes de La Plata, alguien con mucha historia, trabajadora del Hospital de Berisso. Juan Herrera, un joven en su corta edad de mucha militancia política. Tenemos secretarias generales tanto del gremio de ATE Berisso como que es Lorena Tabernaberri, Sonia Bustos, secretaria general de los choferes de taxi de Berisso. Tenemos referentes del sindicato de juegos de azar. Tenemos Oscarcito Herrera, que es un compañero que es hijo desaparecido de la agrupación Hijos Berisso, que es un tema que para mí es muy importante y siempre vamos a reivindicar, y que creo que tenemos que darle la oportunidad también de ser protagonista a un hijo en la ciudad de Berisso. Oscar viene a representar un sector que para nosotros es muy importante. Y así trabajadores, trabajadoras en lugares a entrar de importancia dentro de la lista, gente de la franja, tanto Juan como Mónica Cáceres, consejero escolar, César Pagano, un profe con muchísima historia, muy respetado, profesor de escuelas públicas de Berisso, docente, jóvenes como Matías Bordagaray y Delfina, que son jóvenes de 19 años, comprometidos también con el tema de la educación. Matías fue presidente de la UES, es parte de la lista de consejeros escolares titulares, y así vecinos y vecinas de distintos barrios, representantes del asentamiento Barrio Obrero, referentes sociales. Para nosotros el gallego Ríos, Guillermo, que es un comerciante muy conocido, con mucha historia, vinculada al comercio de la ciudad y a la historia también de la ciudad, como fue la nocturnidad de Asia, de Bloc, bueno, de varios lugares. Es muy importante, creo yo, tener distintas miradas desde un mismo lugar, y son todos referentes bericenses. Por eso nosotros decimos viven todos en Berisso, que es un tema muy importante. Parece que últimamente eso es un requisito que se pide como manera sine qua non, ¿no? Claro, cuando en realidad debería ser así. Todos los que hacemos política acá deberíamos vivir acá. Yo vivo sobre la calle Génova, alquilo, no tengo auto, mi familia es de acá de toda la vida. Creo que tenemos que decir también quiénes somos y qué hacemos. Hablaste en el discurso de un Berisso que duele, o que observás un Berisso que duele. ¿Por qué? Porque creo que es la sensación, y es la sensación que tenemos los que vivimos en Berisso, y es lo que yo estoy recogiendo del trabajo de los barrios. Yo hace mucho tiempo vengo caminando por los distintos barrios de Berisso, y hay dos frases que a mí me duelen muchísimo. Uno es que la gente siente que estamos estancados, que hemos caído después de muchos años, como que no hemos levantado cabeza. Y después la comparativa con Ensenada, que a nosotros, yo tengo un enorme respeto por la gestión de Ensenada y por su intendente, pero que nosotros queremos tenerlo acá en Berisso, porque en algún momento Berisso fue el lugar donde todos queríamos estar, donde venían de otros lugares. El que vive en Berisso no se quiere ir de Berisso, esa es una característica que tenemos los bericenses. Y duele que eligiendo estar en Berisso, que es nuestro lugar, no podamos
disfrutar de un montón de cuestiones en la ciudad, desde la limpieza de las calles hasta el desarrollo gastronómico, turístico. No tenemos un movimiento, tenemos un centro comercial que necesita empuje, y tenemos muchos comerciantes que la están pasando mal, están cerrando sus puertas. Nos falta progresar, no es que está todo mal, nos falta progresar, y esto que estoy planteando yo es lo que sentimos la mayoría de los bericenses, es lo que yo recojo en los barrios. Uh-huh. En distintos barrios, en el centro, en Villa Azula, en Barrio Obrero, en el Carmen, en Santa Teresita o en Los Talas. Es un común denominador también, no es de un barrio exclusivamente. Entonces hay algo que se está sintiendo, que es lo que nosotros vemos todos los días, que es no poder mejorar. Parece que las cosas quedaran a medias. No es tampoco exclusivamente de esta gestión, pero habíamos venido a modificarlo y a crecer, y nos terminamos estancando y en algunos puntos hasta retrocediendo. ¿Esperabas esto? No. ¿Se esperaba esta situación o los manejos que lleva adelante? No, yo aposté muy fuerte. Claro, no hablemos porque ya lo hablamos, lo habíamos hablado en el programa anterior de tu decisión de alejarte, pero este alejamiento es producto de estas decisiones del intendente que tomó. Sí, totalmente. Yo creo que las prioridades no están puestas, se han hecho obras, ha venido mucho dinero, sí. Mucho dinero del gobierno nacional y del gobierno provincial, muchísimo dinero. Dentro del presupuesto municipal, casi un 50% proviene de la coparticipación provincial, y un 20 y un 25% del presupuesto nuestro viene del gobierno nacional. Han venido muchos fondos a Berisso. La no finalización de muchas de las obras que nosotros vemos, que no están terminadas, que ninguna se pudo ni siquiera inaugurar, porque no están terminadas finalmente, y dejan abierto un manto que la verdad es que deberíamos encontrar más respuesta, porque pedimos respuesta a qué es lo que sucede con ese tipo de situaciones y tampoco la encontramos. Entonces creo que tampoco se aprovechó la ayuda nacional y provincial como pasó en otros tiempos. Estoy hablando de los gobiernos peronistas, porque en el gobierno de Vidal no vino nada a Berisso, ni del gobierno provincial ni del gobierno nacional, pero sí ahora del gobierno nacional y provincial. ¿Y qué es lo que nos está pasando? ¿Por qué han venido más de 15.000 millones de pesos a Berisso en estos 3 años? Perdón, en estos últimos casi 2 años, más lo anterior. ¿Tuvimos una pandemia que fue muy fuerte? Sí, claro, tuvimos una pandemia que paralizó muchos ámbitos, muchas estructuras. Soy consciente de eso, lo viví, era presidenta del consejo en ese momento. Pero después, ¿qué es lo que pasó? Entonces, tenemos que empezar a mirar para adelante, pero tenemos que perfilar hacia dónde vamos. Porque creo que ahí está la diferencia de un proyecto u otro, que es dónde están establecidas las prioridades. Yo creo que hoy la necesidad más urgente es priorizar los servicios básicos que debe garantizar el municipio, que no están garantizados. Ni más ni menos que eso. Y después ponernos de acuerdo qué perfil de ciudad necesitamos y para dónde queremos ir y a dónde vamos a llevar las obras que necesitamos. Nosotros creemos que podemos hacer en paralelo una ciudad industrializada como hizo Berazategui, que es una ciudad con distintas características menores, si querés, porque no tiene tantos recursos hasta de la cuestión geográfica como tenemos nosotros, que tenemos el puerto, la salida del río, desde una ciudad que podemos hacer industrial hasta una ciudad turística. O sea, son cuestiones que se pueden hacer en paralelo. Pero ¿cómo arrancamos con eso? Tenemos un parque industrial que está paralizado, sin servicios. Tenemos que terminar el parque industrial, tenemos que atraer a las empresas, tenemos que atraer inversión. Y trabajar con las empresas de Berisso que ya tenemos instaladas, que no tienen trabajo en Berisso. Las empresas de Berisso, de la calle La Portada fundamentalmente, las lindantes a todo lo que es la zona portuaria, ni siquiera cotizan una obra o un trabajo en Berisso. Y la mayoría de esas empresas tienen trabajadores bericenses, ensenadenses y de la región, pero también bericenses. Si nosotros empezamos a darle a las empresas de Berisso trabajos que hoy las están haciendo empresas de afuera, vamos a empezar a mirar lo nuestro. Necesitamos recuperar la soberanía como ciudad, pero empezando por las cosas nuestras. Y dejando de mirar tanto para un costado más que para copiar los buenos ejemplos, pero empezar a hacer para adentro.
Yo no quiero ir a disfrutar de Ensenada, yo quiero disfrutar en Berisso. Y creo que ese es el sentimiento, al menos con el que yo me encuentro en todos lados. El intendente dice a los opositores el cómo lo van a hacer. Como te lo estoy explicando. El intendente debería explicar él por qué no hizo algunas cosas, no cómo yo voy a hacer algunas cosas. Yo estoy diciendo que nosotros deberíamos brindar todos los servicios para que el parque industrial pueda incorporar empresas, podamos traer empresas. El intendente tendría que explicar qué hizo con los 300 millones que vinieron para el parque industrial y hoy están los pastos así, pozos en las calles y sin servicios. Entonces, él más que preguntarme a mí cómo lo voy a hacer, debería decir por qué no lo hizo. Y si no lo hizo, bueno, yo quiero tener la oportunidad de hacerlo. Esos fondos estuvieron, en parte siguen estando, lo que no sé es por qué quedó paralizado. Y eso fue una gestión que se hizo frente al gobierno nacional. Y qué es lo que pasó no lo sabemos. Entonces, yo voy a gestionar lo mismo que gestiona él, nada más que yo lo quiero terminar para que dentro de 4 años puedan haber ya empresas instaladas, el movimiento económico en funcionamiento y los trabajadores trabajando. Porque eso nos va a dar, ese circuito económico es el que nos va a empezar a proporcionar el progreso que necesitamos. Porque a mayor poder adquisitivo y mayor trabajo vamos a tener más desarrollo comercial, vamos a poder empezar a invertir en otras cuestiones, como por ejemplo, hay algo que no se menciona en Berisso, que es un desarrollo tecnológico, desde distintos puntos para distintas áreas. ¿Por qué no podemos planificarlo? ¿Por qué parece que estuviéramos estancados solamente que no podemos juntar la basura? Bueno, nosotros queremos nivelar para arriba y empezar a hablar de estas cosas. ¿Y cómo hacerlo? Bueno, nosotros tenemos un equipo de gente que está laburando específicamente lo que es, por ejemplo, el desarrollo tecnológico en la ciudad, en diferentes ámbitos, tanto sea de la administración municipal. Hoy hay vecinos que no pagan, el 14% solamente de los vecinos pagan el impuesto municipal. Pasan 2 cosas. Una que está, creo, lamentablemente, queda expuesto en eso, que no hay una conformidad respecto a los servicios públicos, porque si no, sí, el porcentaje sería mayor. Gestión, lo admite sí, hasta el mismo Ejecutivo. Básico, no es que lo estoy diciendo yo. Y después se quitaron los notificadores, o sea, el impuesto solamente se puede entrar a pagar de manera digital. Bueno, fantástico. Y todos los que no tienen la posibilidad de acceder a eso, nosotros tenemos las decisiones que tomemos, tienen que igualar, no tienen que excluir a sectores. No somos Capital Federal nosotros para instaurar un modelo que todavía necesitamos muchas herramientas. Nosotros hay un tema que en Berisso nadie habla, y cuando hablo de desarrollo tecnológico también me refiero a esto. Tenemos zonas inmensas de Berisso que no tienen señal de celular. Vos pasás la 35, la 36 para Villa Azul, sí, Santa Teresita, Los Talas, se terminó la señal. O sea, tenemos más de 10.000 vecinos nosotros excluidos porque no tienen una señal de teléfono. Si no pagan Wi-Fi, no tienen celular. Con la herramienta que nosotros sabemos que representa hoy la telefonía móvil. Entonces, tenemos que empezar a pensar cómo resolver también esas cuestiones, porque dentro de esas cuestiones están las cuestiones de salud, las cuestiones laborales, las cuestiones de inclusión, o sea, incluirlos. ¿Por qué? Tienen que depender exclusivamente de tener un servicio de Wi-Fi. Vos vas caminando por la calle, insisto, de la 34, 35 para el fondo, y si no estás en un lugar donde tenés Wi-Fi, estás sin señal y estás incomunicado durante muchísimas horas. Ahora, marcaste esto de la producción, de imponer o de sobrevalorar la cuestión productiva, pero ¿cuáles son los ejes fundamentales de tu plataforma, además de la generación de empleo? Bueno, el desarrollo productivo y el desarrollo turístico creo que son 2 de los puntos más importantes, porque nosotros a partir de ahí vamos a poder empezar a generar todo lo que necesitamos hacer. Hoy se está discutiendo cuántos baches tenemos, cuántas calles de tierra tenemos. ¿Nosotros vamos a poder resolver todo eso rápidamente? No, pero desde algún lugar tenemos que empezar a generar ese circuito económico que yo planteo. No tenemos polo gastronómico, no tenemos lugares específicos para el desarrollo cultural de la ciudad, que atraiga turismo con todo lo que tenemos. Se habla del desarrollo de la Nueva York, pero los vecinos de la Nueva York tienen las aguas servidas en la calle. Entonces, ¿para quién es el desarrollo? Para 2 o 3 empresarios que vinieron a invertir en la Nueva York.
Entonces, cuando yo te decía hoy el tema de las prioridades, vamos a arrancar por garantizar con más camiones, con más herramientas para los municipales, empezar a garantizar primero los servicios públicos básicos del municipio. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Explicar eso es explicar algo que hoy lamentablemente está pasando, que es que tenemos privatizados la mayoría de los servicios públicos en Berisso. Entonces, con los mismos fondos que hoy se le está dando a privados, que encima el servicio es paupérrimo, y yo no estoy de todas maneras de acuerdo con que esté privatizado, lo vamos a hacer nosotros, con el municipio. Nosotros no tenemos cuadrilla de zanjeo, no tenemos cuadrilla de bacheo. Reconstruir eso es devolverle al municipio y encargarle el trabajo a los municipales que están preparados para hacer ese trabajo. Los motores de los camiones que están rotos y que hace que no se pueda levantar la basura, los mandan a arreglar afuera, y nosotros tenemos un taller con personal sumamente especializado y preparado para realizar ese trabajo. O sea que no es tampoco un misterio de dónde vamos a sacar la plata para garantizar que los servicios funcionen. Respecto a la costa, yo creo que es muy importante que nosotros, para hablar de un desarrollo turístico en los 22 kilómetros de costa que tenemos, garantizar el ingreso a cada una de las playas, garantizar el ingreso a cada uno de los lugares, primero con caminos. Hoy tenemos Palo Blanco por la mitad, la municipal en muy mal estado y la Balandra ahí. Tenemos que garantizar los ingresos a esos lugares. Bueno, tendremos que gestionar el dinero para esos ingresos. Para una de esas playas vino, que es para la finalización del camino de Palo Blanco, y no está terminado, y se hizo con parte de las 60 que se levantó. Entonces, cuando vengan los fondos y la plata vaya donde tiene que ir y terminarse rápidamente y de manera transparente, que las licitaciones públicas tienen que estar arriba de la mesa del intendente, abierto con los medios, con los concejales, de la oposición, del oficialismo. Tenemos que ser transparentes. Ahora voy a estar obligada a ser transparente, porque la incredulidad que tienen los vecinos, la desconfianza sobre la clase política, nosotros la tenemos que sostener con hechos. Entonces, no hay más tiempo para decir, no, bueno, estamos en la empresa, no, abramos los sobres arriba, como hacen en Ensenada. Convocan a todos los actores y abren los sobres ahí arriba, y las licitaciones son como tienen que ser. Y que se terminen. Y que el Estado controle, que el Estado municipal controle. Y si la inspección de las obras le toca hacerla a provincia, le toca hacerla a nación, que haya personal municipal trabajando al lado de eso para ver que las cosas se estén haciendo bien. No podemos desentendernos a decir, no, bueno, la 129 no se inspeccionó bien porque le correspondía a Nación. ¿Y Berisso qué hace? ¿Y los funcionarios de Berisso qué hacen? ¿Dónde están? Hay cosas que parecen que son básicas y son cuestiones que deberían pasar y no pasan. Y esto que te estoy diciendo lo he hablado inclusive hasta con inspectores, no estoy hablando o tocando de oído solamente con la parte que me dicen los vecinos. Entonces, se puede pensar en un desarrollo turístico, se puede pensar en atraer inversiones, siempre y cuando controle el Estado, no regalarle a un privado una parte de la costa. No estoy hablando de eso. Estoy hablando de tener un desarrollo gastronómico, de recreación, lugares de esparcimiento. En las playas públicas tenemos unas playas maravillosas nosotros. No tenemos solamente playa, tenemos una costa maravillosa. Se puede hacer, mira, nosotros estamos planteando la idea de hacer un turismo vinculado a lo ecológico, vinculado a actividades que se pueden hacer y desarrollar, que no en todos lados se puede hacer, porque no todos lados tienen la posibilidad de tener lo que nosotros tenemos en nuestra costa. Bueno, estamos trabajando con un equipo deportivo de deporte vinculado al desarrollo de este tipo de políticas también, que eso atrae. Uh-huh. Y si eso atrae, si vos tenés en algún momento, tenemos un hotel, pero necesitamos tener, en Berisso es muy poca la capacidad que tenemos, no tenemos prácticamente más allá que el hotel de la calle Río de Janeiro, no tenemos hotelería, no tenemos un polo gastronómico. Los bericenses con muy poquito llenamos los 2-3 lugares que hay y después el resto nos tenemos que ir a otro lado. Bueno, nos tenemos que empezar a quedar en Berisso, no solamente para las inversiones que podamos atraer, sino también para los bericenses. Pues yo como bericense no me quiero ir a otro lado. Las playas que nosotros tenemos no tienen baño, no tienen agua.
no se corta el pasto, no se arregla, no se hace no se puede, tenemos que diseñar las cosas como nosotros las queremos vivir, porque no es que le tenemos que ir a diseñar a otro distrito, lo tenemos que diseñar en nuestro distrito, que es como nosotros queremos vivir. Con muy poco se podría hacer mucho. Tenemos una vegetación, tenemos una flora, una fauna, tenemos de todo en Berisso para poder hacerlo. Tenemos el puerto, no hablando de Tec Plata, hablando del puerto. Nosotros hemos mantenido reuniones con algunas empresas que están en el puerto en Berisso y otras no del lado de Berisso, porque les gustaría estar en Berisso. Pero ¿qué le ofrecemos? Entonces, el planteo fue, bueno, ¿hacia dónde podemos direccionar el parque industrial también? Porque tienen categorías. Nosotros tenemos un parque industrial identificado sí. con... Uh-huh. Bueno, pero ¿hacia dónde vamos entonces? ¿Qué necesitamos? Los empresarios que nosotros tenemos que pueden hacer inversión acá, ¿qué tipo de inversión harían? ¿Qué tipo de espacio necesitarían dentro del parque industrial? Bueno, estamos haciendo ese trabajo y los empresarios se sorprenden que nosotros les preguntemos eso. Pero son cosas que las tenemos que hablar. Si no le hablamos primero con los de Berisso, ¿hacia dónde vamos? Bueno, yo creo que también lo que falta es hablar con los protagonistas, o sea, los empresarios que tienen una responsabilidad, que quieren invertir en Berisso, tienen que ser aliados estratégicos del gobierno municipal. No empresario aliado de otro empresario. Estoy hablando de el sector privado con el sector municipal, no con el intendente o la intendenta. La última que te hago antes de la pausa. Evaluación de este nuevo conflicto municipal y la aplicación de descuentos de un gobierno peronista. Y no lo he visto ni siquiera en gobiernos identificados de liberales en la región. No lo han hecho. El nivel de conflicto es altísimo, no lo digo yo, está demostrado. Este año se llevó a cabo un tercer paro municipal. Yo la decisión, la verdad es que cuando unos días antes sabíamos que se habían hecho las liquidaciones así de esa manera, yo esperé hasta último momento para ver qué era lo que pasaba, porque realmente no podía creer los niveles de confrontación a los que el intendente está llevando a los trabajadores. Porque no es el sindicato, son los trabajadores. Digo, él también manipula la información a través de las redes sociales. Es grave lo que hace. Y viniendo de él, ya a esta altura hay algunas cosas que no me sorprenden. Lo que sí me sorprende son los niveles de complicidad de algunos funcionarios. O de algunos que aspiran ahora a ser funcionarios y por acción u omisión son cómplices de esta situación. Porque muchos vamos a seguir viviendo en Berisso, otros se van a ir. Pero muchos van a seguir viviendo en Berisso. ¿Cómo van a mirar después a esos mismos municipales? Porque los municipales son vecinos de Berisso. No vienen de otro lado. Viven en Berisso, tienen su familia en Berisso. Meterle la mano en el bolsillo a un trabajador porque hizo un paro que es un derecho adquirido por la Constitución Nacional. Que los peronistas le dimos los derechos de a los trabajadores. El decálogo de los derechos de los trabajadores. Deberían leer algunos que inclusive el intendente es el presidente del Partido Justicialista. Así de vergonzosa es la situación en Berisso. Estamos hablando con Vanessa Keifer, nosotros nos vamos a una pausa y enseguida volvemos.
Pizzería Nino. La más amplia variedad de pizzas, empanadas, papas y hamburguesas. Estamos en Avenida Montevideo, entre 12 y 13. Pedidos al 464-5565 y al 221-303-8869. Pizzería Nino. Segundo bloque de La Rosca y seguimos hablando con Vanessa Keifer, precandidata a intendente de Berisso. Vanessa, bueno, explícanos un poco esta situación que te tocó atravesar de conseguir lista corta, como vos le llamás, una herramienta electoral, porque la decisión del espacio primero fue participar dentro de la interna de Unión por la Patria en este caso. Correcto. Nosotros hoy estamos con una boleta corta, que es la lista 298 del partido Todos por Buenos Aires, y nosotros los días anteriores al cierre de lista veníamos trabajando apoyando la candidatura de Daniel Scioli. Bueno, después pasa todo lo que pasa, que se baja la candidatura y el surgimiento de la candidatura de Sergio Massa, y hasta ese momento inclusive nos inscribimos, nuestros apoderados, en la Junta Electoral de Unión por la Patria. Y después, a través de algunas charlas que tuvo el sector nuestro con algunos dirigentes regionales, sabíamos que no era viable, claro. Si presentábamos lista, no le iban a dar viabilidad, como pasó en otros momentos con otros espacios y como le terminó pasando por segunda vez a Celi. Así que tomamos esta herramienta que nosotros veníamos trabajando, porque yo venía viendo algunas cuestiones, algunas visitas oficiales que se habían hecho los días previos a Berisso y demás, que mostraban un claro apoyo al intendente, inclusive que no estaba identificado con ese sector. Sabíamos que las cosas iban a pasar de esa manera y elegimos tomar un atajo político y presentar lista con este partido, al cual adherimos en el orden local nada más, nuestra candidatura a intendenta. Así que en el cuarto oscuro va a haber una boleta corta, que es la lista 298, que encabezo como candidata a intendenta junto con los candidatos a concejales. Proponés el corte de boleta también. O sea, no desconoces y no dejás de pertenecer a Unión por la Patria, más allá de que no te dejaron participar. Por supuesto, porque es una cuestión ideológica y porque yo no quiero que gane el liberalismo y no quiero que gobierne a partir del 10 de diciembre. Con todo lo que tenemos para mejorar, yo sigo creyendo que este proyecto político que hoy tenemos es el que debe continuar. Por supuesto que las definiciones que hubo a nivel nacional, algunos las acataron, otros parece que las acatan pero esconden abajo de la alfombra a los candidatos, como es el caso de Sergio Massa. Dieron tanta disputa política para que el intendente sea el único candidato y de Massa ni noticias en Berisso. Bueno, yo creo que eso es un error que no le suma al proyecto político al cual decimos pertenecer. Pero bueno, eso es un análisis que harán hasta los electores. Nosotros pedimos el corte de boleta porque nosotros apostamos sí a que entre la boleta Unión por la Patria y en el orden local se corte al intendente y vayamos nosotros, la lista 298. ¿Es complicado transmitir ese mensaje del corte de boleta? ¿Entiende la gente? La gente, la verdad es que nos ha escuchado mucho con esto y nosotros inclusive estamos haciendo algunas campañas que en la calle, que es en los semáforos del corte de boleta, una tijera y demás, y es algo que ha aprendido mucho, que preguntan, bueno, pero ¿cómo es lo del corte de boleta? Porque yo quiero votar tal cosa y en el orden local queremos votarlos a ustedes. Bueno, entonces se lo estamos explicando, estamos haciendo toda una campaña comunicacional con el corte de boleta. Y la otra opción es que la persona que quiera votar solamente en el orden local vote la boleta corta, porque no hay obligación de votar las otras categorías. Sí, para nosotros es muy importante mañana, de ser intendente a partir del 10 de diciembre, tener un gobernador como Axel Kicillof y tener un presidente de nuestro proyecto político en Berisso. No es lo mismo. No es lo mismo que yo sea intendenta y esté la oposición a que estén
los compañeros del mismo espacio a nivel nacional y provincial. Por eso que nosotros somos conscientes de eso y nosotros también convocamos a votar esa boleta. Pero lo cierto es que no tenemos la posibilidad de ir en esa boleta. Entonces nosotros trabajamos con la lista 298 en lo local. A ver, muchos hablan de que perjudicas al peronismo con esta decisión de boleta corta, de ir por afuera, o es esa la mirada que hacen y la otra no mirada, digamos, la que realmente el peronismo está en crisis en Berisso, crisis de representatividad. Sí, yo creo que hay que diferenciar. Algunos no entienden la diferencia entre el Partido Justicialista, el peronismo y el Movimiento Nacional Justicialista. Nosotros somos un movimiento político. El Partido Justicialista, que el intendente me reclama que yo no voy al Partido Justicialista. Yo no voy a ir al Partido Justicialista mientras esté el intendente como presidente, porque primero no fue elegido democráticamente, porque se autoproclamó y lo acompañaron algunos en esa movida que él hizo. Segundo, porque no creo que esté ya llevando adelante una gestión cuyas bases provengan del peronismo, porque lo primero que hace es confrontar con los trabajadores. Y después me parece que es muy importante que dé explicaciones el espacio oficial de Unión por la Patria en Berisso de qué es lo que pasó, por qué no tuvimos la posibilidad de competir internamente. A mí no me bajaron la lista. Yo elegí ir por afuera porque sabía que me iban a bajar la lista, porque un dirigente regional me lo advirtió. Yo no revelo conversaciones internas, pero me lo advirtieron. Que el hecho de haberme parado de manos, fue la frase, con el intendente en varias cuestiones, iba a hacer que yo ni sueñe con tener boleta. Entonces, se tienen que hacer cargo los referentes regionales de Unión por la Patria, no del peronismo, de Unión por la Patria, pues no todos son peronistas, y en Berisso los que dicen que son peronistas se tienen que hacer cargo, porque también es una realidad que si bien las decisiones se toman desde arriba, se le consultan a los intendentes qué es lo que quieren en cada distrito. Negar eso también, o sea, si no se lo consultaron, bueno, hablaría del poco peso político que tendría. Y puede tener poco peso político, pero se lo han consultado. Digo peso político porque nosotros en otros momentos hemos tenido dirigentes e intendentes que han tenido mucho peso político del peronismo, a nivel provincial y a nivel nacional. Lamentablemente eso lo hemos perdido ahora en estos últimos 3 años. Y hemos tenido gran influencia de otros dirigentes que son magníficos y son muy buenos en su gestión, pero no le han aportado mucho a la democracia. Pero yo no le puedo echar la culpa a dirigentes de afuera, porque estamos los que estamos en Berisso. Entonces se tienen que hacer cargo los de Berisso. ¿Por qué no dieron interna? Porque no lo hicieron conmigo y tampoco lo hicieron con otros dirigentes. Y le han bajado la lista a otros dirigentes también. Entonces no quisieron con nadie competir. No quisieron competir internamente. Yo tuve charlas previas donde yo le pedía, por favor, que abrieran el diálogo para poder competir internamente, porque era muy necesario que después en octubre unifiquemos todos los votos. Bueno, ahora los votos están divididos, pero porque no me permitieron hacer otra cosa. Lo otro es haberme mandado a mi casa a quedarme en casa y no competir, que es lo que buscaron. Lo que no supieron es que yo iba a ir a buscar otra herramienta y la iba a utilizar y iba a competir. Y hoy estamos a un nivel de competencia muy importante. Pero te marcan por ahí como una responsable si pierde el peronismo. Bueno, pero eso es desentenderse de la cuestión. De la responsabilidad propia. Porque aparte no fui la única que tenía intenciones de competir. Celi tuvo intenciones de competir y le bajaron la lista por segunda vez. ¿Y a quién le van a echar la culpa de eso? ¿A Celi? ¿A quién le van a echar la culpa? La responsabilidad es del espacio político. Digo, ¿cómo en otros distritos sí hubo? En La Plata hay 5 candidatos. ¿Por qué en Berisso no? Hace ya 3 años y pico que no tenemos competencia interna. ¿Cómo puede ser? Entonces, primero los responsables son ellos. Primero la máxima autoridad del Partido Justicialista hoy es el intendente, no soy yo. Me deslinda responsabilidades por un momento cuando le conviene y cuando no le conviene no. Lo cierto es que nosotros estamos jugando para ganar. No estamos jugando para ver cómo equilibramos de un lado o del otro. No hay de un lado o del otro. Nosotros estamos jugando para ganar la elección.
y el 22 de octubre, con el triunfo nuestro, está garantizado que una intendenta peronista esté a la cabeza de Berisso. A ver, marcaste que no te dejaron participar en Unión por la Patria, pero también te metieron trabas para que consigas esta boleta. Sí. La de Todos por Buenos Aires. Sí. Sí, también no les alcanzó con eso, sino que aparte fueron a hablar con las autoridades del partido Todos por Buenos Aires y aparte fueron a hablar con la Junta Electoral. Pero no pudieron. El panorama electoral, ¿cómo lo ves? Decís que vas y que el deseo es ganar, pero es complicado también el contexto. Boleta corta, se pelea también con una estructura municipal. Sí, yo creo que si la gestión fuera brillante no estaríamos discutiendo todo esto que estamos discutiendo. Por lo tanto, todo puede pasar. Sí. Uh-huh. Segundo, no sería el primer distrito en tener un intendente o una intendenta que llevaba una boleta corta. El mismísimo Mario Secco. En ese momento, en el año 2013, enfrentó a Beto Valnegro, que era un dirigente con mucho peso político, con la estructura en ese momento, con Néstor Kirchner, con Duhalde, con 3 todos. 3 años de intendente, con 2 mandatos de intendente. Con 2 mandatos como intendente, y Mario fue elegido intendente. Uh-huh. Por lo tanto, no es imposible, creo que es sumamente posible. Por supuesto que el contexto, nosotros tuvimos que trazar una estrategia política de campaña distinta a la que hubiésemos tenido dentro de una interna, de una PASO dentro de Unión por la Patria. Pero bueno, como los que estamos en política hacemos las cosas por convencimiento y no por conveniencia, jugamos. Y a mí me gusta jugar y a mí me gusta ganar. Así que estamos en eso. Yo la verdad es que estoy muy conforme con el equipo que nosotros hemos logrado armar. Imagínate que yo todo esto no lo hubiese podido sostener si no hubiese tenido un equipo enorme que me respalda detrás. Porque es un trabajo intenso que necesita mucha militancia cuando vos no tenés los bolsillos llenos de dinero para poder comprar miles y miles de carteles. Así todo hemos logrado hacer una campaña en la calle con mucha visibilidad y fundamentalmente caminando los barrios, que fue la estrategia que yo me tracé desde un principio, porque es la base de lo que yo creo que tiene que ser, que tiene que tener una candidatura. Si no conoces la calle y no conoces lo que verdaderamente pasa, no lo que te cuentan, lo que verdaderamente pasa, poco vas a poder resolver él. Si vos no ves y entendés y sentís lo mismo que siente la persona que está viviendo y está atravesando el problema en el mismo lugar, de la misma forma, es muy difícil que después te comprometas a solucionarlo. Sacando tu lista, sí. ¿Peligra la gobernabilidad del peronismo en Berisso? Sí, yo creo que no se está haciendo peronismo hoy. ¿No se está haciendo peronismo? No. Yo vengo de una manifestación de los municipales en el Consejo Deliberante. Pidieron, ¿sabes qué fueron a pedir? Fueron a pedir que se los reconozca. No fueron a pedir ni plata, ni que le devuelvan la plata al Consejo. Fueron a pedir que se los reconozca como se reconoció a otros trabajadores merecidamente en el Consejo Deliberante. ¿Y sabes cuántos concejales peronistas éramos? 3 de 13. Entonces, ¿qué está en crisis? ¿Los dirigentes o está en crisis el peronismo? Están en crisis los dirigentes, no está en crisis el peronismo. El peronismo tiene más de 70 años de historia, no va a caer con una gestión municipal. No cayó con los militares, no cayó con la proscripción. El peronismo vive en el pueblo, no es de un dirigente o una dirigente o un intendente o una intendenta. Va más allá, traspasa. No está en peligro mientras siga habiendo peronistas que sientan y que vivan como peronistas. No hay que decir que sos peronista, tenés que vivir como peronista. No podés comer sushi y entender a alguien que no tiene para comer un guiso. Faltan 10 días para las PASO. Sí. ¿Con qué expectativas encarás esta última etapa? Bueno, nosotros estamos, creo, los últimos días de campaña son fuertes. ¿Te come la ansiedad de saber cómo será el testeo? ¿O eso no se piensa? Perdón, yo creo que eso yo trato de mantener la mente puesta en todo lo que falta hacer y todo lo que quiero hacer los últimos días. Uh-huh. Nosotros vamos a garantizar que la boleta llegue en mano a todos los bericenses. Entonces hoy estamos concentrados en que se cumpla eso
de la forma que se tiene que cumplir, con todo un movimiento que se necesita, que lo tenemos, que es el respaldo de más de 300, 400 personas que están comprometidas en que esto salga adelante y este proyecto triunfe finalmente en las urnas, y garantizando todos los fiscales en todas las mesas. Tenemos 236 mesas, vamos a tener fiscales en todas las mesas, vamos a tener fiscales generales. Todo eso es un proceso de armado que, si bien a mí esta vez, yo siempre me tocó organizarlo en las campañas anteriores, esta vez estoy desde otro lugar, pero tengo un equipo preparado y capacitado para hacerlo. Yo estoy concentrada en esto, en tratar de... estamos en los semáforos, estamos en las mesas de difusión, estamos haciendo caminata. Ayer estuvimos en el Club del Carmen hablando con el fútbol infantil, estamos yendo mucho a las instituciones. Estamos en la calle. Se incrementan los últimos días. Por supuesto que la ansiedad es algo que nos pasa a todos, que nos llega a todos más o menos en algún momento. Pero yo soy muy de tratar de concentrarme en lo que hay que hacer en este primer paso, que es el 13 de agosto. Pasado el 13 de agosto empezaremos a trazar la estrategia que viene para el 22 de octubre, que va a ser el resultado final, que no tengo dudas que va a ser positivo para nuestra lista. No es una cuestión de optimismo. Estoy viendo el movimiento en la calle, entonces lo percibo, lo vivo, veo también las otras fuerzas políticas. Bueno, ahora falta la voluntad popular que se exprese. Estamos trabajando porque la herramienta, como decís vos, es una herramienta distinta, que es una boleta corta. Bueno, entonces tratamos de hacérselo llegar el mensaje a todos y a todas por igual. Cuando hablas de la recorrida con los vecinos, ¿qué es lo que le expresás y qué es lo que te expresan? Promesa Primero ya los escucho. No, igual yo no hago promesas. Yo caminé con 3 candidatos a intendentes y vi varias cuestiones. Y vi también cómo después no se cumplieron un montón de cuestiones. Entonces no hay margen para las promesas. No hay margen. El que vaya más con promesas, con este contexto de país. El que vaya con promesas a los barrios creo que se equivoca. Nosotros yo escucho, le digo cuál es la idea que nosotros tenemos, cómo lo podemos llegar a resolver en algunas cuestiones, no en todas. Hay cuestiones estructurales que sabemos que van a necesitar una planificación, una gestión. Entonces, en lo que nos estamos comprometiendo es en trabajar, en no dejar de escucharlos, en entender, demostrarle que yo entiendo y siento lo que están sintiendo ellos. Eso me parece que es un tema muy importante, que no es el escuchar, viste, para la camarita y seguir y te va, te subí al auto y te vas. A mí me genera mucho dolor a veces irme de algunos lugares porque yo siento que me voy y el problema queda ahí, y eso que yo veo que sienten muchas veces en situaciones muy especiales los vecinos, me duele, eso me duele, esa parte me duele. Y yo siento también que cuando me voy se queda una esperanza con esos vecinos, y eso también hace que yo siga. Bien. La última, ¿por qué Vanessa Keifer tiene que ser intendenta? Porque nosotros estamos preparados para poder gobernar, porque queremos tener una primera mujer intendenta, porque es un proyecto político que está hecho por bericenses, con gente que vive en Berisso, que quiere Berisso, que siente Berisso, y porque creo que el equipo que tenemos que conformar para trabajar debe ser un equipo que sea idóneo, no por amiguismo ni por nada, gente que venga a trabajar específicamente, a planificar, a escuchar y a gestionar, y lo que haga se termine. Tenemos ganas de venir a realmente transformar la ciudad. No hay que empezar todo de cero, pero hay que volver al punto de nuestro origen, del trabajo, del respeto, de un montón de valores. A partir del trabajo hay que hacer, hay que hablar menos, hay que hacer más, y nosotros estamos identificados con lo que nos está pasando a los bericenses, no estamos alejados de esa realidad, porque vivimos acá, porque caminamos por los mismos lugares y porque sentimos lo mismo. Por lo tanto, yo tengo esa firme decisión de poder revertir un montón de cosas que no necesitan de grandes montos de dinero, necesitan del sentido común y de la empatía para poder resolverlos. Entonces, priorizar lo importante y lo urgente para poder desarrollar después una ciudad, como te dije hoy, industrial y turística, que nos saque definitivamente adelante desde lo económico, pero por sobre todas las cosas, para que el pueblo de Berisso vuelva a ser un pueblo feliz y orgulloso de ser bericense. Gracias, Vanessa. Gracias a vos.